Buenos días, hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a Karina Farfán, licenciada en Turismo por la Universidad de la SUAY, con una maestría en Planificación Turística por el mismo Centro de Estudios Superiores, con una especialidad en Docencia Universitaria por la UDA. Karina, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos interesados en conocer algunos detalles de la candidatura al premio extraordinario del doctorado en turismo 2018-2021. ¿Nos puede dar detalles sobre este premio y el tema de la tesis de doctorado? Adelante. Buenos días, Jaime. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a usted y a toda su audiencia. Bueno, yo empecé mis estudios doctorales en la Universidad de las Islas Baleares en España en el año 2014. Me tomaron 5 años de poder realizar el PhD y la tesis que desarrollé se denominó Dinámicas espaciales en el Centro Histórico de Cuenca a partir de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y esta tesis la defendí en el año 2021 para obtener mi título de doctorado en turismo. Y ahora la universidad, pues, bueno, cuando sustenté esta tesis, me dieron la calificación de sobresaliente y además el tribunal consideró que merecía cum laude. Entonces ahora la universidad pues ha escogido, entre otros trabajos del mío, para que sea analizado por un comité de científicos y que se pueda deliberar si puedo ganar un premio extraordinario entre las tesis que han obtenido esta Ah, máxima calificación. premio a nivel internacional. Así es. Eh, y el premio consistiría en... Bueno, es un reconocimiento académico, sí, y luego entiendo que hay un reconocimiento económico, pero eso no lo sé, o sea, más bien es un tema de un reconocimiento académico a la calidad del trabajo que se ha presentado. Estos trabajos que se han presentado, como dice usted, será analizado por un equipo académico y Así es. serán ellos quienes den en los próximos días, en las próximas semanas, un veredicto. Así es un comité científico internacional que delibera cuál es la tesis que tiene pues mejor calidad entre aquellas que ya Ah, obtuvieron cum laude. haber sido escogido para un premio internacional ya es un triunfo, Sí, ya, ya es eso un ya triunfo enorme, ¿no? así es. Y un orgullo Así también para Cuenca. Así es, yo creo que es interesante también porque la temática pues pone a la ciudad también al conocimiento a nivel internacional. El hecho de haber analizado cómo se encuentra el centro histórico de la ciudad de Cuenca desde el punto de vista turístico, pues creo que también es importante porque la gente va a conocer sobre Cuenca al leer este trabajo. Ahora, Karina, desde que Cuenca fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, allá en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, hace ya muchos años, más de 2 décadas, Ujú. 1999, 1 de diciembre, ha pasado mucha agua bajo el puente y lo que nos interesa conocer desde su especialidad, desde sus estudios, desde su experiencia, qué es lo que ha pasado con nuestro patrimonio cultural. Bueno, en primer lugar, hay que destacar el hecho de que la Declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad se dio en una época, eh, digamos que política, ¿sí? Entonces, esta declaratoria además se dio muy rápido, ¿sí? Fue Pero ¿por qué política, Karina? porque el alcalde de aquel entonces estaba justamente postulándose para la reelección y una de las propuestas era justamente hacer que Cuenca sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces se presentó el expediente, un expediente que se lo hizo, digamos que
en un tiempo récord y se obtuvo esta declaratoria. Pero en esta declaratoria hubo un compromiso que era tener un plan especial para el centro histórico. Y ese plan especial no se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero Ha pasado todo este ¿y tiempo por qué no porque, y por qué no ha intervenido la UNESCO frente bueno, la frente UNESCO, al incumplimiento? bueno, la UNESCO varias veces ha pedido que este plan especial se haga para poder mantener el patrimonio en la ciudad. Obviamente no estamos en el nivel de poder perder la declaratoria, pero es un pendiente que tenemos con la UNESCO. De hecho, se han hecho ya dos borradores del plan especial. El último está aprobado en primer debate en el año 2019 y todavía no ha entrado a segundo debate. Justamente el día de ayer tuvimos una reunión en áreas históricas porque ahora se propone volver a presentar un borrador del plan especial para el centro histórico y dar de baja el primer debate del otro borrador para que este entre como en primer debate. O sea que Cuenca está en deuda con la UNESCO en este Así es, campo. Está en así deuda. es. Estamos Perfecto. debiendo aquello. Bueno, Sí, cuando las cosas, Karina, no se manejan con seriedad, sino aprovechándose de las coyunturas y aprovechándose también de la buena fe, seguramente de la UNESCO que dijo, bueno, esperamos ese plan, lamentablemente no se ha cumplido, como usted dice. así es, no se ha cumplido este plan. Sin embargo, yo creo que todas las administraciones que han pasado por la alcaldía de Cuenca, pues han estado conscientes de lo que significa tener un premio de Patrimonio Cultural de la Humanidad y por supuesto que se han dado muchas normativas, ordenanzas para poder preservar el patrimonio, pero también otra de las deudas que tenemos es que, ¿cuál es el incentivo que tiene una persona que es dueña de un patrimonio? Sí, porque efectivamente la normativa ha estado en conservar y preservar el patrimonio, pero no han habido, sino una por allí muy vaga, alguna normativa que permita que la gente que es dueña del patrimonio tenga algún incentivo para poder conservarlo. No Y hay eso, esos incentivos, no hay esos absolutamente, no hay. incentivos. Ni Y entonces tampoco eso incentivos, ni apoyos, ni aportes, no, ni entonces ayudas eso es, ni tampoco. ayudas. Entonces eso es lo que hace que en muchas ocasiones exista gente dueña de patrimonio que lo que hace es caer en el tema de la incuria, es decir, que el bien se venga abajo Del en abandono. abandono, porque realmente mantener un bien patrimonial pues tiene mucho costo y sin tener los incentivos desde la parte pública creo que es bastante difícil. Ahora, desde 1999, Karina, en que se declaró al centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, si bien se han hecho importantes restauraciones de inmuebles patrimoniales, pero lamentablemente también se ha permitido las autoridades, las instituciones encargadas del cuidado, de velar por la protección, la conservación, han permitido que se destruyan importantes inmuebles. Sí, es como lo que decía, o sea, la gran mayoría de los inmuebles que se han destruido en la ciudad han sido o por dejar en el abandono o aquello de que estando clausurada una intervención en un bien, pues los dueños han aprovechado un fin de semana, ¿sí? O Un feriado, sobre todo un un feriado, feriado como para pasó con la poder echar vivienda patrimonial de la Avenida a Solano, su plano, frente al exactamente. Colegio Benigno Malo, aprovecharon un feriado y con la complicidad de las autoridades de ese entonces, permitieron que en un santiamén llegue la poderosa maquinaria y destruya una de las más bellas casas patrimoniales de Cuenca, con una linda Así historia. es. Así es, y realmente esa fue una pena para el patrimonio de la ciudad. Pero eso es lo que sucede cuando dentro de la política pública pues no existen estos incentivos para poder mantener el patrimonio. Y en la calle Hermano Miguel también se permitió, el El año parqueadero. anterior, también se permitió que se destruya una casa patrimonial con años de historia, ¿no? Y allí está.
Las autoridades no han hecho absolutamente nada porque la sentencia era de que se le iba a obligar, que se le obligue al destructor de que vuelva a construir la vivienda patrimonial. Pero ahí está, solo cenizas hallarás. Sí, hasta ahora no se ha reconstruido realmente ese bien. Así es, así es. Permítame dar lectura de la información que usted me pasó sobre su tesis doctoral que dice la investigación sustenta, entre otras implicaciones, la necesidad de planificar, desarrollar, implementar y evaluar programas participativos de fortalecimiento del patrimonio mediante el turismo. Ojo, el turismo, ya que por sí sola la declaratoria no atraerá flujos de turistas. Sí, justamente ayer yo manifestaba en esta reunión que le comentaba con áreas históricas de que haber sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad no es el punto de llegada, es el punto de partida para la ciudad. Entonces, en algunas ocasiones, el turismo y la cultura con el patrimonio no son un matrimonio muy agradable. ¿Sí? A veces pensamos que el turismo es una actividad que destruye, ¿sí? Pero manejado de manera adecuada, el turismo puede ser un factor de gestión importante para la actividad Claro. patrimonial. Estamos viendo cómo viven muchos países del turismo, ¿no? Bien manejado Así es. profesionalmente. Así es, cuando la política pública, justamente por esto yo proponía dentro de mi tesis doctoral que si bien es cierto existe el pilar de la sostenibilidad que habla de lo económico, lo social y lo ambiental, deberíamos agregar un nuevo pilar que es la gobernanza. Si es que la política pública viene de manera vertical, con una gobernabilidad en la que los ciudadanos tenemos que obedecer nada más las normativas que se nos imponen, pues esto no es bien acogido. Mientras que si tratamos de trabajar de manera horizontal, en la que todos los actores, los que vivimos en esta ciudad, los que vienen a esta ciudad, los que hacen la política pública, nos podemos sentar en una sola mesa y podemos discutir sobre las necesidades que tiene cada uno, porque los espacios patrimoniales o un centro histórico patrimonial no es solamente monumental, no son solo sus edificios, ¿no? Además hay que reconocer que Cuenca, pues su patrimonio no es precisamente monumental. Nosotros tenemos un patrimonio más bien modesto, ¿no? Si comparamos con otros sitios patrimonio de la humanidad. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene Cuenca? Cuenca tiene la ventaja de ser un centro histórico vivo, en donde todavía se realizan actividades cotidianas, pero que también, debido a ciertas normativas, estamos vaciándole al centro histórico de esta identidad. Por ejemplo, usted ya no encuentra ahora oficios que antes existían en la ciudad y en sus calles, ¿no? Y que permitían una dinámica con la sociedad, con los ciudadanos de Cuenca, y que eso también es un atractivo, pues ahora los oficios no están. Antes habían presentaciones en las parques y plazas de los artistas, de los actores culturales de la ciudad. Pues ahora está prohibido usar el espacio público, que es de todos, para poder tener las expresiones de arte. Antes teníamos personas que hacían limpias en las plazas y en el espacio público y ahora no hay. Entonces, en algunas ocasiones, si bien es cierto, tenemos que tener un ordenamiento en la ciudad, obviamente, pero ese ordenamiento no puede ir en contra de aquello que es nuestra identidad y nuestra forma de vida, porque eso es lo que marca la diferencia con otros centros históricos. Jaime, si ahora lo que pretende la ciudad es copiar lo que hay en otros centros históricos, es decir, poner estas sillas, estas mesas fuera en las veredas, hacer las placitas para tomar café, que está bien, que es parte del ornato, digamos, ¿sí? Pero eso no me hace diferente a otro. Quiere decir que si yo voy, por ejemplo, al centro histórico de, no sé, de Dubrovnik y estoy aquí, ¿cuál es la diferencia? Si lo que estoy haciendo es copiar, la diferencia está en la identidad de su pueblo. Yo decía también en mi tesis que, por ejemplo, alguien que llega al centro histórico de Cuenca, a la Plaza Calderón para ser exactos, cuando uno va de visita, ¿qué es lo que quiere? Llevarse un souvenir de la ciudad.
Y si usted se fija en la ciudad, pues no tenemos eso. Todos los comercios que están alrededor son celulares, cosas electrónicas, y no encontramos aquello que es identidad cuando este pueblo, las manos de este pueblo son totalmente artesanas. Hemos ido perdiendo entonces, lamentablemente. Y creo que le debemos mucho a la cultura de la ciudad y a la identidad. Y no solamente con esto, sino también, por ejemplo, con las festividades. Sacar el pase del niño viajero de la calle Bolívar y ponerlo en la Huayna Cápac o intentar ponerlo en la Huayna Cápac, le quita identidad porque se convierte en un simple desfile, cuando esto es parte de la identidad del pueblo. Entonces nos va a pasar como lo que ha pasado con el desfile del 6 de enero, que antes era realmente una expresión popular del pueblo y ahora lo que se ha convertido es en un desfile y en una competencia de instituciones que pugnan por un premio económico y lo que se ha convertido es en un sainete, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que la política pública, si bien tiene que ordenar, pero también tiene que preservar esto que es la identidad de Cuenca. Ahora, Karina, le consulto, ¿no cree usted que debería haber también serias sanciones, hablando del patrimonio, de la conservación, de la identidad, de lo nuestro, de lo que nos hace sentir orgullosos, que debería también haber duras sanciones para las autoridades, para las administraciones que permiten que se destruya el patrimonio cultural, dejar hacer, dejar pasar? Yo creo, Jaime, que en ese sentido, justamente por eso mi tesis habla mucho del tema de gobernanza y también de otro elemento, que es el mantener la política pública. ¿Sí? Es decir, si tenemos un plan especial o cualquiera de las propuestas que podamos tener para, en este caso, mantener el patrimonio para cualquier cosa, no tendría que estar ligado a quien le toca de turno en el poder, porque en este caso el patrimonio es perenne. Entonces deberíamos tener una política que independientemente de quién llegue Esté quien a esté en estar el ahí, cargo, claro, así es, así esto debería, continúe, así esto debería continúe. ser. Entonces la gobernanza nos Pero permitiría esto, ¿no? lamentablemente no sucede, Karina. Lamentablemente por temas políticos llega un alcalde y por más buena obra o por más buen proyecto, simplemente si le da la regalada gana, dice, eso no va más, desde el logotipo, desde el nombre. Claro, pero eso no sucedería, Jaime, si la política pública está pensada desde todos los ciudadanos, porque nos empoderaríamos de aquello que también hemos propuesto, pero nadie defiende lo que no conoce. Entonces, si la normativa viene directamente, solamente desde la autoridad, sin haber sido partícipes de eso, efectivamente el momento en que se quiere cambiar, pues la ciudadanía ni siquiera se enteró. Pero si esto fuese hecho de manera conjunta con todos los actores, nos sentiríamos identificados y podríamos defenderla. ¿Y qué pasa en las universidades, Karina, con los estudiantes? ¿Qué se les está enseñando, inculcando para el día de mañana? Bueno, yo creo que ahí más bien la academia ha sido la voz legítima para defender el tema del patrimonio, en este caso. La Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, han sido dos instituciones, bueno, mucho antes la Universidad de Cuenca, pues su Facultad de Arquitectura ha sido una de las pioneras en el tema del patrimonio, de defender y de proteger el patrimonio. Y creo que los estudiantes que han salido de sus aulas, pues han colaborado mucho con defender y proteger el patrimonio y también gestionarlo, porque no solo tenemos que guardar el patrimonio, sino gestionar, porque el patrimonio nos puede dar mucho dinamismo a la ciudad. Entonces, yo creo que lo que las universidades hacemos, la academia hace, es justamente enseñar a los estudiantes cómo, teniendo un patrimonio vivo, teniendo un patrimonio tan importante, eso podemos gestionarlo. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que muchas veces nuestros alumnos salen con todas las ilusiones, es más, con muchos proyectos que se podrían implementar, pero lamentablemente nos encontramos con las puertas cerradas, ¿sí? Para nuevas propuestas. Como usted decía, justamente, pues, simplemente la propuesta viene de a quién le toca el turno en el poder y pues existe un grupo de personas que lo hace
y no se toman en cuenta estas nuevas iniciativas. Y ahí regresamos otra vez a lo de gobernanza, porque en un proceso de gobernanza la academia estaría presente, ¿no es cierto? Y se podría dar paso a estas iniciativas de jóvenes que ya tienen incluso otra formación. Tenemos mucha gente que luego de estar en la universidad aquí también ha hecho su especialidad, han hecho sus maestrías en el exterior y vienen con nuevas ideas, con nuevas tecnologías Pero, para poder, pero y no sé, no sé. por lo general, Karina, no sé si estoy equivocado, pero conversando con esta gente que viene haciendo esos estudios superiores, sacando doctorados, maestrías, lamentablemente se les cierran las puertas a estas ideas. Así es, eso es exactamente lo que pasa. Entonces, yo creo que, le decía, le debemos mucho a la cultura, al patrimonio, y yo creo que estamos en un periodo, en un tiempo eh, ideal, diría yo, porque la ciudad de Cuenca todavía está a tiempo de poder gestionar bien su patrimonio, enlazarlo con el turismo y con otras actividades, porque además hay que entender que el turismo es multidisciplinario, que necesita de la antropología, de la historia, de la geografía. Entonces, yo creo que hacer un proyecto de ciudad para defender el patrimonio, estamos en el tiempo ideal para hacerlo y yo creo que eso a futuro puede dar buenos frutos para tener un centro histórico vivo en el que vengan turistas, pero sobre todo en el que el ciudadano se sienta cuencano. Yo creo que eso es lo más importante. Ojalá se cumpla, ojalá algún día tengamos un proyecto de ciudad en beneficio de todos y para todos. Sí, yo creo que eso es lo que yo propongo en la tesis, de que podamos tener un proyecto conjunto, de que nos sentemos las manos y las mentes de todos para poder colaborar en este proyecto de ciudad. Pero si dejamos pasar más tiempo, lo que tendremos a futuro es un centro vaciado de habitantes, un centro vaciado de la cultura, un museo que se abrirá a las 8 de la mañana y se cerrará a las 6 de la tarde y los turistas solo le dedicarán 4 horas para observar parte de las edificaciones y habremos perdido esta identidad que nos caracteriza a los ¿Y cuencanos. qué criterio le merece, Karina, el tema de los inmuebles patrimoniales en el centro histórico que han sido lamentablemente abandonados y en otros casos se convierten en tugurios peligrosos? Yo creo que, como decía al inicio, necesitamos que dentro de la política pública existan incentivos para conservar, para restaurar el patrimonio. ¿Sí? Entonces, el momento en que nos apropiamos primero de la normativa y luego existen incentivos, pues esto se va a detener en la ciudad. Pero en las actuales circunstancias, yo creo que ser dueño de un bien patrimonial, en lugar de ser algo beneficioso, es un dolor de cabeza porque necesitamos del apoyo en todas las ciudades declaradas Ahí Patrimonio de la están Humanidad. cayéndose, ¿no? A pedazos. Así es, ahí en todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad existen políticas públicas de apoyo a los dueños del patrimonio, inclusive a través del turismo. Si es que yo restauro un bien patrimonial y luego existe una gestión para que estos bienes sean visitados, para que los patios sean abiertos, etcétera, entonces, el dueño, además de tener un incentivo, luego va a tener un ingreso económico para poder mantener el patrimonio. Pero si solamente exigimos que se respeten los materiales, que se respete el color, que si es que se cayó algo hay que buscar la madera que era ahí, pero a mí no me dicen, ¿y cómo voy a conseguir esto? Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, sí, Ahora, sí, entonces yo eso creo pasa, por que ejemplo, Karina, pasa, por ejemplo, en la zona del Barranco, ¿no? Que es la joya de la corona, en el centro histórico de Cuenca, lo más bello que tenemos. Pero lamentablemente hay inmuebles que están en un grave proceso de destrucción. Y cuando hemos preguntado, han dicho, no tenemos dinero, lamentablemente no hay quien nos ayude, no hay quien nos guíe, no hay quien nos eche una mano. así es. Entonces es urgente el tener una política de incentivo para los dueños del patrimonio. Es urgente esto. Bien, gracias Karina por atender esta entrevista, por sus puntos de vista. Ojalá que las autoridades tomen en cuenta, ¿no? Y no se dediquen únicamente a la politiquería, dejar pasar, dejar hacer, se encoge de hombros
o si no, déjale que se destruya y luego arreglamos cuentas, ¿no? Como pasó y como pasa. Gracias a Karina Farfán, licenciada en Turismo por la Universidad de la SUAY, y con este importante doctorado. Felicitaciones, Karina. Adelante por Gracias. Cuenca y adelante por el patrimonio cultural. Desde siempre Gracias, y hasta Jaime. siempre. Gracias, Jaime, por este espacio y esperemos que ahora que se está construyendo este plan especial del centro histórico de manera articulada entre todos los actores, muy pronto podamos decir que tenemos un plan de ciudad y que el turismo también está presente ahí. Gracias por este espacio. Un buen día.